El misterio más profundo no se encuentra en los confines del universo, sino en las regiones silenciosas del alma humana. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado respuestas fuera de sí mismo, en los dioses, en la naturaleza, en los astros, en las sombras del destino. Sin embargo, como enseñó Carl Jung, todas esas respuestas externas no son más que reflejos de un movimiento mayor, un movimiento que comienza dentro de nosotros. El inconsciente no es un abismo caótico, sino un territorio vivo, pulsante, lleno de imágenes que quieren hablarnos. Es el eco de todo lo que fuimos, lo que somos y lo que estamos destinados a ser. Y cada persona, cedo o tarde, escucha ese llamado. Un llamado que puede llegar como un sueño, un conflicto, una sensación inexplicable, una repetición dolorosa, una sincronicidad que parece romper la lógica del mundo. Este es el punto donde empieza el viaje. Un viaje que nadie puede hacer por ti, un viaje que transforma no solo la mente, sino el destino. Porque el ser humano no está aquí para imitar, repetir, ni sobrevivir. Está aquí para individuarse, para convertirse en aquello que ya existe en su interior como semilla, esperando despertar. El primer despertar, el choque con la sombra Jung, decía que la luz no nace sin sombras, y no existe despertar sin confronto. Antes de encontrar a luz interior, o ser humano precisa reconhecer os territórios que teme. A sombra não é maldade. É tudo aquilo que escondemos porque acreditamos que ninguém nos aceitaria se lo viera. Son los impulsos reprimidos, los miedos, las emociones no expresadas, los traumas, los deseos no admitidos. Cuando la negamos, ella se vuelve más fuerte. Cuando la observamos, ella nos libera. El viaje hacia la individuación comienza cuando dejamos de correr, cuando por primera vez miramos dentro de nosotros y reconocemos aquello que nos asusta. Esto no se hace con juicio, sino con valentía, porque detrás de cada sombra existe un potencial, detrás de cada herida, un símbolo, y detrás de cada miedo, una puerta. La sombra no quiere destruirnos, quiere completarnos. El segundo despertar, los sueños como mensajeros. Los sueños son las cartas que el alma envía a la mente. Son el idioma favorito del inconsciente, porque las imágenes hablan donde las palabras fallan. Para Jung, ningún sueño es banal. Cada imagen onírica es una señal, un mapa, un símbolo arquetípico que revela algo que la conciencia aún no está preparada para admitir. El sueño es honesto, profundo, directo. No miente, no disfraza, no adula, solo muestra. Pero interpretarlo no significa analizarlo racionalmente. Significa sentirlo, permitir que la imagen nos toque, nos cuestione, nos transforme. Cuando el soñador aprende a escuchar sus símbolos, su vida se reorganiza desde adentro. La psique encuentra orden donde antes había caos. El tercer despertar, el silencio interior. Para escucharse a sí mismo, el ser humano necesita silencio. Un silencio que no es la ausencia de ruido, sino un espacio interno donde la mente deja de gritar. Jung afirmaba que o ser humano moderno teme, o silencio, porque no quer reconocer o que poderá oír en seu interior. Pero solo en el silencio la psique revela su verdad. Solo en el silencio la intuición aparece. Solo en el silencio la conciencia se eleva. No es necesario subir a montañas distantes ni afastarse do mundo. El silencio al que Jung se refería es el silencio del ego. Cuando el ego se aquieta, el alma fala. El cuarto despertar, el encuentro con los arquetipos. Los arquetipos son fuerzas vivas, patrones universales que habitan la psique humana. Están en nossos mitos, en nossos medos, en nossos sonhos, en nossas decisões. Y conocerlos es entender por qué repetimos historias, por qué sentimos sin comprender, por qué deseamos sin querer. El héroe que busca sentido, la sombra que exige ser integrada, el sabio que nos guía desde dentro, la ánima y el animus que hablan de amor, equilibrio y complementariedad, el sí mismo
que llama desde el futuro psicológico como una versión completa de lo que somos destinados a ser. Cada arquetipo es una metáfora viva, cada arquetipo es un espelho, cada arquetipo es una parte nuestra reclamando reconocimiento. El quinto despertar, la sincronicidade. A sincronicidade é o fenômeno que rompe a fronteira entre o psicológico e o físico. É quando algo externo responde a um movimento interno. Es cuando el universo parece hablar en la misma lengua del alma. Jung nunca dijo que fueran coincidencias. Dijo que eran acontecimientos significativos, respuestas simbólicas del mundo exterior a un proceso interior. Cuando la sincronicidad aparece, el camino se ilumina. Es señal de que el viaje comenzó. Es señal de que o self está chamando. El viaje interior nunca avanza de manera lineal. La psique humana se mueve en círculos, en espirales, en desplazamientos que parecen retrocesos, pero que en realidad son avances profundos. Jung afirmaba que el proceso de individuación es como descender a un pozo oscuro para encontrar allí la piedra luminosa que siempre perteneció a nuestra alma. Para muchos, este descenso comienza con un descubrimiento inevitable: el encuentro con el yo herido. El encuentro con el yo herido. Dentro de cada ser humano existe una figura silenciosa, un yo que quedó atrapado en un momento antiguo. Es la parte que sufrió rechazo, que fue juzgada, que tuvo miedo, que se sintió insuficiente, que aprendió a esconderse para no ser lastimada. Ese yo interior no desaparece con el tiempo, permanece esperando ser escuchado. El yo herido se manifiesta en nuestras elecciones, en los patrones que repetimos, en las relaciones que nos duelen, en los miedos que no sabemos explicar. No busca castigar ni sabotear, busca ser reconocido. Jung decía que aquello que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Por eso repetimos historias, por eso caemos en los mismos lugares, por eso buscamos afuera lo que solo existe dentro. Mirar al yo herido no es debilidad, es valentía. Requiere detener la huida y decir: estoy aquí, te veo, ya no voy a ignorarte. Ese acto de reconocimiento inicia una transformación poderosa. El guardián del umbral. En todos los mitos, antes de cruzar hacia el mundo interior aparece una figura que desafía al viajero. No es un enemigo, sino un espejo que revela los miedos profundos del alma. Jung interpretaba este arquetipo como la resistencia interna que surge cuando nos acercamos a un cambio verdadero. El guardián del umbral se manifiesta como duda, ansiedad, desmotivación, confusión, procrastinación, pensamientos autodestructivos o la sensación de que no es el momento. Su función no es detenerte, sino evaluar tu determinación. Solo atraviesa quien realmente desea transformarse. Solo avanza quien demuestra compromiso interior. Solo despierta quien se atreve a continuar. Cuando eliges seguir adelante, el guardián pierde poder. Lo que parecía un obstáculo se revela como un paso necesario para fortalecer tu conciencia. La disolución del ego Jung nunca vio al ego como un villano, sino como una forma limitada de identidad. El ego se apega a lo conocido, teme el cambio y busca controlar la experiencia. Cuando el viaje interior se intensifica, el ego siente que está perdiendo terreno y responde con resistencia. Pero el propósito no es destruirlo, sino reducir su dominio. El ego debe servir a la totalidad, no gobernarla. Cuando el ego cede, la intuición emerge. Cuando el ego se calla, la psique habla. Cuando el ego coopera, la vida fluye. Este proceso de reordenamiento interno permite que la persona deje de vivir como una máscara y empiece a vivir como una totalidad. La confrontación con el inconsciente. El inconsciente no es un caos oscuro, es un reino simbólico lleno de mensajes, memorias, energías arquetípicas y fragmentos de la identidad que aguardan integración. Entrar en él es como caminar por un laberinto antiguo donde cada pasillo guarda un recuerdo, un miedo o una verdad olvidada. El inconsciente se expresa a través de imágenes, sueños, intuiciones, sincronicidades y emociones profundas. Cuando la conciencia se abre, estos elementos comienzan a surgir con mayor intensidad. Sueños vívidos,
símbolos recurrentes, emociones sin explicación aparente, insights repentinos, recuerdos olvidados, señales externas que parecen responder a tu mundo interior. Nada de esto es aleatorio, es la psique reorganizándose, sacando a la superficie lo que ya estás listo para integrar. El descenso necesario. Todas las tradiciones espirituales describen un descenso antes del renacimiento. Jung veía este descenso como una confrontación con el propio inconsciente, un retorno simbólico a las profundidades donde se ocultan los fragmentos perdidos del alma. Descender es aceptar que hay partes de ti que deben morir simbólicamente. Creencias limitantes, patrones heredados, máscaras que ya no encajan, identidades que servían para sobrevivir, no para vivir, roles que ya no representan tu esencia. Este descenso permite recuperar a la niña o el niño interior que soñaba, la parte sensible que fue silenciada, la voz valiente que fue apagada, la versión auténtica que quedó suspendida en el tiempo, y al sabio interior que siempre esperó tu regreso. El renacimiento arquetípico. Después del descenso viene el renacimiento. No sucede con luces espectaculares ni con una euforia repentina. Sucede en silencio, en profundidad, como un amanecer suave que ilumina sin ruido. En este renacimiento, algo cambia en la percepción. La vida deja de ser una sucesión de eventos incoherentes y se convierte en una narrativa simbólica. Cada experiencia revela un propósito, cada encuentro tiene significado, cada paso lleva hacia el sí mismo. Jung llamaba a este movimiento la aproximación al self, una reorganización interna en la que todas las partes de la psique comienzan a alinearse. Ya no hay conflicto entre lo que sientes y lo que haces, entre lo que deseas y lo que dices, entre quién eres y quién aparentas ser. La vida se vuelve coherente y el viaje continúa. Cuando el ser humano atraviesa el descenso interior y permite que las sombras hablen, algo comienza a cambiar silenciosamente dentro de él. No es una transformación visible desde fuera, sino un movimiento profundo que solo quien lo vive puede reconocer. Jung decía que la psique se expresa en símbolos porque la conciencia no soportaría ver la totalidad de una sola vez. Por eso, la transformación ocurre por etapas, como un amanecer que se despliega lentamente hasta revelar el día. El retorno a la sensibilidad perdida. A medida que avanzamos en el proceso de individuación, recuperamos algo que la adultez moderna nos obligó a abandonar: la sensibilidad. No la sensibilidad como fragilidad, sino como percepción. La sensibilidad es la capacidad de sentir la vida, de escuchar la intuición, de percibir el lenguaje secreto de la existencia. El mundo actual nos exige rapidez, productividad, resultados, pero la alma no entiende deprisa. La psique florece en la atención, en la presencia, en la lentitud que permite sentir lo invisible. Cuando recuperamos la sensibilidad, empezamos a notar cosas que siempre estuvieron allí. La voz suave que surge antes de cada decisión, los presentimientos que advierten y protegen, el magnetismo que sentimos hacia algunos caminos, el rechazo interior hacia otros, la certeza silenciosa que aparece sin explicación. Esto no es magia, es la psique volviendo a hablar. Las máscaras que caen en la primera mitad de la vida, construimos máscaras para sobrevivir. La máscara fuerte, la máscara eficiente, la máscara independiente, la máscara complaciente, la máscara racional. Estas máscaras protegen, pero también aprisionan. Llegan a convertirse en un traje rígido que ya no permite respirar. Jung afirmaba que a personas confunden a menudo su máscara social, la persona, con su verdadera identidad. Pero llega un momento en el camino interior en el que estas máscaras empiezan a quebrarse. Ya no puedes fingir fuerza cuando estás cansado. Ya no puedes callar verdades que piden salir. Ya no puedes permanecer en lugares que tu alma abandonó hace tiempo. Ya no puedes vivir en un papel que ya no te representa. La caída de la máscara no es una pérdida, es una revelación. Es el primer acto de honestidad profunda con uno mismo. El inconsciente como aliado. Durante gran parte de la vida tememos al inconsciente.
Pensamos que es oscuro, peligroso, impredecible. Pero Jung enseñó que el inconsciente no es un monstruo, es un aliado poderoso. Contiene la sabiduría ancestral que la conciencia no puede sostener sola. A medida que avanzamos en el viaje interior, el inconsciente deja de manifestarse como caos y comienza a manifestarse como guía. La psique no quiere destrucción, quiere equilibrio, no quiere dolor, quiere integración, no quiere conflicto, quiere totalidad. Cuando dejamos de resistir lo que sentimos y empezamos a observarlo, el inconsciente se transforma en un maestro. La alquimia interior Jung utilizó la alquimia como metáfora para describir la transformación psicológica. Los alquimistas antiguos hablaban de convertir el plomo en oro. Pero para Jung, el verdadero oro era la conciencia integrada. En esta etapa del viaje, la persona empieza a notar un proceso alquímico dentro de sí. Emociones pesadas se vuelven comprensión. Antiguas heridas se convierten en sabiduría. Impulsos destructivos se transforman en energía creativa. Patrones repetitivos se disuelven. La vida, antes fragmentada, empieza a unirse. No se trata de negar el dolor, sino de convertirlo. No se trata de escapar de la sombra, sino de iluminarla. No se trata de destruir el ego, sino de integrarlo. Este proceso alquímico es silencioso pero poderoso. Es como si la psique comenzara a ordenar sus piezas, revelando una imagen que siempre estuvo allí, pero que antes no podíamos ver. Las sincronicidades, señales del self. Cuando la persona entra en esta fase, la vida exterior empieza a responder de formas inesperadas. Aparecen personas, oportunidades, ideas, encuentros y señales que resuenan con el interior. Jung llamó a esto sincronicidad, la coincidencia significativa que conecta la psique con la realidad externa. No son señales mágicas, son reflejos de un orden invisible, son pistas del self, indicando que el camino es correcto. La sincronicidad no convence, confirma, no obliga, acompaña, no empuja, guía. Cuando las sincronicidades se vuelven frecuentes, es señal de que la psique está alcanzando coherencia e integridad, la reconciliación con la sombra. La sombra no desaparece, pero deja de ser un enemigo. Cuando la persona reconoce su rabia, su tristeza, su vulnerabilidad, su deseo, su miedo, su orgullo, su ambición y su sensibilidad, algo extraordinario sucede. La energía que antes estaba reprimida vuelve a fluir. La sombra integrada se transforma en coraje, instinto, intuición, creatividad, autenticidad, fuerza interior. Lo que antes fragmentaba, ahora sostiene. Lo que antes hería, ahora impulsa. Integrar la sombra es recuperar la parte perdida del alma. El despertar del arquetipo interior. Todos los seres humanos tienen un arquetipo que los guía: el héroe, el sabio, el buscador, el curador, el rebelde, la visionaria, el mago, la sacerdotisa. Ese arquetipo no es una fantasía, es una fuerza psíquica profunda que marca la dirección del destino. Cuando la persona se aproxima al self, su arquetipo guía comienza a hacerse visible. Aparece en sueños, en deseos, en capacidades inesperadas, en decisiones que antes parecían imposibles. Es el surgimiento del yo esencial, del yo que existía antes de la herida, del yo que no necesita máscaras, del yo que sabe. El primer contacto con el self, y entonces ocurre lo indescriptible, un momento de claridad profunda, un instante de expansión, una sensación de unidad, un silencio lleno de significado. No es una iluminación ruidosa, es un reconocimiento interior. Esto soy yo, esto siempre fui yo. El self no es un destino final, sino un centro interior al que regresamos una y otra vez. Es la brújula de la vida psíquica, la fuente de la verdad interior, la voz que nunca fue silenciada.